Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hoy quiero hablar un poco sobre historia. No soy un experto en el tema, pero para mí era una de las asignaturas que más me gustaba estudiar en el instituto. Antes de eso quiero enseñar este libro de historia de España contada para escépticos, del que se puede aprender mucho. Es muy buen libro, no es muy largo, no es, y se puede aprender sobre los reyes, las guerras que ha habido en el país. Parece muy interesante. Os voy a leer un poco aquí un resumen de lo que dice la Wikipedia. Si estáis interesados podéis mirar en libros y en internet. Y os hablo de la historia. La historia es la narración de los sucesos del pasado, generalmente los de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en el humano, pues es una narración de hechos. Asimismo es una disciplina académica que estudia dichos acontecimientos. Su propósito es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado, interpretarlos ateniéndose a criterios de mayor objetividad posible, aunque la posibilidad de cumplimiento de tales propósitos y el grado de que sean posibles en sí mismos son objetos de estudio de la historiología o teoría de la historia. Pues se estudia un poco el pasado desde de la humanidad, desde el paleolítico, o sea, la prehistoria, paleolítico y todo eso, hasta la edad moderna. Y os voy a leer el esquema a ver si aparece aquí, de lo que sería la historia un poco a nivel resumen de esquemático. Pues aquí dice que la prehistoria fue el principio de la historia, que es antes de... Bueno, la historia se basa a partir del neolítico, pero comenzó la historia con la prehistoria. La prehistoria dice que fue desde la aparición del hombre, diferenciación de las distintas especies del género Homo o mínima superfamilia bueno, aquí sería un poco de los primates, pues dice que venimos de los primates, hace más de 2 millones de años, hasta la aparición de la escritura en torno al cuarto milenio antes de Cristo. Se considera un campo académico o especialidad muy ligada a la arqueología. Creo que la prehistoria es hasta la aparición de la escritura, en Mesopotamia, me parece. Se habla del paleolítico, pues cómo eran los prehistóricos, todo eso, paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior, pues los expertos sabréis más que yo sobre esto. El mesolítico, el neolítico para mí es un punto de la historia muy importante, que fue cuando antes en el paleolítico pues los hombres eran cazadores recolectores, eran nómadas, no vivían en un sitio finco, tenían que buscarse la vida pues de un lado para otro recolectando y cazando. Luego con el neolítico empezó la agricultura y la ganadería hace 10.000 años y fue una revolución, pues empezaron ya las sociedades, todo eso creo, de algo de lo que sé. Luego la edad de los metales, pues la evolución de, pues la ingeniería viene también de la historia. Empezaron con los metales desde el cuarto milenio antes de Cristo. A ver qué dice aquí. Algunas aldeas se amurallan y aumentan el tamaño de transformarse en ciudades. Pues con las ciudades también pueden empezar las civilizaciones, los conflictos, la política, pues todo eso. A ver lo que dice aquí. La Edad Antigua, el nacimiento de las civilizaciones del Antiguo Oriente Próximo, a veces denominada Antigüedad Temprana. Primeros estados, templos, ciudades. Se construyen templos, ciudades. Dicen que el ser humano viene del África subsahariana. Antigüedad clásica, o aquí sería bastante. Antigüedad tardía, yo tampoco entiendo mucho más. La Edad Media, muy conocida. Aquí dice, de validez restringida a Occidente, desde la capital del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, siglo XV. En un periodo tan prolongado se produjeron dinámicas muy complejas que poco tienen que ver con los tópicos de aislamiento, inmovilismo y oscurantismo con el que se definía desde la perspectiva de la modernidad, que la infravaloraba como una paréntesis de atraso y descontinuidad en una mitificada edad antigua y su renacimiento en la moderna. Pues la Edad Media fue controvertida. La Edad Media, la Baja Edad Media también dice, aquí esto no entiendo mucho. Edad Moderna, de mediados de a finales del siglo XV a mediados a finales del siglo XVIII para los anglohablantes. Primera Edad Moderna temprana, se toma como hitos que marcan su comienzo la imprenta. Ya empezaron los avances en ingeniería, en revolución industrial. La imprenta en Constantinopla por los turcos, el descubrimiento de América, que eso también ha sido controvertido. La Revolución Francesa, también un tema importante. La independencia de los Estados Unidos, la Revolución Industrial, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, que no sé si hoy en día la trata de personas, todo eso está abolido. Y por último habla de la edad contemporánea, desde mediados a finales del siglo XVIII hasta el presente, para los anglohablantes.
pues se acabó con el antiguo régimen, la división de poderes, empezó con el capitalismo, ya empezaron también con la segunda revolución industrial, por ejemplo, inventos como la máquina de vapor, el petróleo, el motor de explosión, las eras liberales, también política, las guerras también ha habido, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, y pues más no dicen. Me parece un tema muy interesante del que se puede estudiar. Algunos seréis expertos en esto, yo no lo soy, pero me parece muy bonito y me gustaría indagar más. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, le das al like y no os olvidéis de suscribir. Gracias.